Hola Iglesia Bíblica La Gracia. Quiero darles un saludo y qué bueno que podemos otra vez hacer este tipo de cosas por medio de video, por el internet y todo. Entonces damos gracias a Dios que podemos hacer eso. Y la verdad me da mucho gusto poder presentar lo que vamos a hablar hoy. Hoy Pepe, Mireles y yo vamos a presentar lo que es la Semana Santa, qué significa la Semana Santa para nosotros y lo que de dónde viene todo eso. Pepe va a estar explicando lo histórico, lo del Éxodo y luego después también la fiesta, cómo lo llevaban y para qué. Y después de Pepe voy a explicar después lo que es realmente el tiempo de Jesús, cuando Él murió y todo esa semana, y ver cómo ocurrió todo. Entonces damos mucho gusto que podemos estar haciendo esto para ustedes y también al último voy a hablar de qué significa espiritualmente para nosotros. Entonces doy el tiempo a Pepe. Hola Iglesia Bíblica La Gracia. Ahora me toca dar un poco de historia acerca de los días que estamos celebrando en estas fechas, que es la fiesta de la Pascua. En hebreo es la fiesta de Pesaj. Lo que se conmemora actualmente, muchas veces no tenemos una idea real de lo que estamos celebrando o de lo que sucedió inicialmente en esa época. Voy a dar un poco de historia. Primero que todo, quiero hacer hincapié de cómo la Biblia expresa los días, cómo son los días bíblicos. Una cosa son los días que nosotros tenemos, que el día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. El día bíblico no es así. El día bíblico empieza a la puesta del sol. 6 de la tarde, 7 de la tarde, dependiendo de la estación del año, dependiendo de la hora en que se ponga el sol normalmente. En esta época de Pascua, más o menos la referencia es 6 de la tarde que vamos a tomar. La historia de la Pascua, la primer Pascua que se nombra en las Escrituras es en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, esa esclavitud y ese maltrato los hizo pedirle a Dios que los sacara de la tierra de Egipto, del maltrato, y ellos pidieron a Dios y Dios envió a Moisés. Envió a Moisés como ese salvador de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto. Lo pueden ver ustedes en el Éxodo, todo lo que sucedió en ese momento. Pero nos vamos a abocar específicamente al último momento de la esclavitud. Ese momento en el cual se narra la Biblia en Éxodo 12, lo pueden leer. Ahí narra la Escritura cómo celebraron o cómo Dios estableció la Pascua. La Pascua, dice la palabra que en el día Nisan, en el mes de Nisan, perdón, era el primer mes del año y Dios estableció que la Pascua se iba a celebrar o se iba a comer el día 15 de Nisan. De ahí la Pascua se iba a celebrar, el Cordero de Pascua se iba a inmolar el día 14, pero el día 10 tenían que ellos separar un cordero o un cabrito de la manada y tenían que guardarlo en su casa, tenían que cuidarlo. Y para el día 14, ya como después de mediodía, dice que en la tarde, más o menos se puede decir que como eso de las 3 de la tarde, ellos tenían que sacrificar la Pascua. Recordemos algo, la Escritura especifica que la Pascua es ese sacrificio. El sacrificio del Cordero, esa es la Pascua. Al momento de que ellos sacrifican el Cordero, tenían que recoger la sangre del Cordero. Recogían la sangre del cordero en un tazón o en algún lugar, en algún objeto, y ellos tenían que poner de esa sangre en los dinteles de la puerta, en el dintel y en los postes de la puerta y en el dintel. Entonces esa sangre iba a servir de señal
de que el ángel de la muerte iba a pasar por enfrente y no iba a tocar esa casa. Esa era la Pascua, el sacrificio del cordero. Ahora, esa Pascua se tenía que preparar, cocer, dice la escritura que literalmente se tenía que cocer, asar a las brasas o al fuego, se tenía que asar completamente esa carne, no se podía comer cruda. Y eso era después de las 6 de la tarde, ya la puesta del sol, ellos tenían que recluirse en los hogares. Estaban recluidos en los hogares. La forma en que tenían que estar preparados, lo dice la escritura, ahí especifica muchos detalles. Dentro de unos de ellos era que tenían que estar ceñidos los lomos, tenían que estar listos, puestos sus calzados, tenían que estar preparados como si fueran a salir rápidamente. Ellos tenían que comer esa Pascua de pie, tenían que comerla con hierbas amargas, con pan sin levadura, y hay una serie de cosas que establece la escritura de cómo se tenía que comer ese sacrificio de Pascua. El día 15 era el inicio de lo que se le llama la fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días completos, y al octavo día es un sábado de gran regocijo, un sabatón se le llama. Dentro de lo que sucedió en el Éxodo, este día, el día 15, fue un día de duelo para el pueblo de Egipto. Fue un día de gran dolor para el pueblo de Egipto. La escritura narra literalmente que en toda casa de Egipto había mínimo un muerto. Mínimo un primogénito había muerto de esa casa. Entonces, en todo Egipto había un gran lamento. El faraón de Egipto se levanta a medianoche y muy molesto, junto con sus allegados del reino, muy molestos, deciden echar al pueblo de Israel. Ellos es cuando mandan llamar a Moisés y le dicen: sal con tu pueblo. Entonces estamos hablando que el pueblo de Israel salió de Egipto como a eso de las 5 o 6 de la mañana, después del día 15, dentro del día 15 salieron de Egipto. Dice que fue un gran éxodo. Yo creo que no ha habido otro éxodo como ese éxodo ni aún en estos tiempos. Estamos hablando de que más de 3 millones de personas salieron exiliados, salieron prácticamente corridos y huyendo del país de Egipto en celebración de un gran milagro de parte de Dios de haber sacado a su pueblo de esa forma tan poderosa, ¿verdad? Entonces estamos hablando que ya el día 16 ya iban fuera de Egipto rumbo al desierto, rumbo a Canaán. Entonces, esto es lo que podemos decir que es la Pascua. Ahora, ya después de 40 años que no se celebró la Pascua porque iban en el desierto, Dios establece la fiesta, ya la establece como una fiesta previo o en la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios le da un mandamiento de cómo se debe de celebrar la fiesta de la Pascua, y establece Dios que el día 15 tiene que ser un día de estar todos juntos y celebrar la muerte del Cordero. Se comía el Cordero y empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces es el inicio de la Pascua. Ya hoy en día en el pueblo judío no es nada más la muerte del Cordero la Pascua. Ellos celebran todo junto, desde el 14 hasta el último día de los panes sin levadura. Ellos celebran todo ese tiempo como una Pascua. Ahora, dentro de estos mandamientos, Dios establece una fiesta muy especial, que es la fiesta de los primeros frutos. Esa se celebraba dentro de esos días que pasaban.
tenía que llegar un sábado. Entonces, después de ese sábado, dice la Escritura, que el pueblo de Israel tenía que tomar de los primeros frutos de sus cosechas y llevarlas al templo, al sacerdote. ¿Qué pasaba ahí? El momento en que ellos llevaban esos frutos y los presentaban ante Dios, ellos tenían que hacer una oración. Y esa oración era toda la historia, o una gran parte de la historia, desde que ellos llegaron a la tierra de Egipto, hasta cómo Dios los sacó con su brazo fuerte de la tierra de Egipto. Y ellos daban gracias porque los había sacado de la esclavitud y los había llevado a una tierra que Él les había prometido. Y ese era el primer fruto que ellos presentaban a Yahweh de las cosechas que Él había prometido, de la tierra que Él había prometido a sus hijos. Entonces, esa fiesta de los primeros, o esa ofrenda de los primeros frutos, era como una representación, un recordatorio de la redención de la esclavitud, de ese rescate de la esclavitud de Egipto. Esa era la ofrenda de gratitud para Dios de parte del pueblo. Esa es mi parte que quería compartirles, la parte histórica, la parte que muy pocos o que no muchos conocemos, de lo que es la verdadera Pascua, de lo que es la Pascua histórica que se celebra en estos días, que recordemos, la Pascua es la muerte del Cordero. Esa es la Pascua, y la muerte del Cordero, y luego ese Cordero se comía en el inicio de los panes sin levadura, que es la noche en que fueron rescatados de la esclavitud. Dios los bendiga. Eso fue lo que quiero compartirles. Muy bien, gracias Pepe por esa explicación. Y ahora vamos a hablar del tiempo de Jesús. Esto es muy importante y vamos a estar viendo exactamente cómo ocurrió según lo que nos explicó Pepe. Porque recuerden que hablamos de lo que es la fiesta, y la fiesta caía en un cierto día. Entonces comenzaba en el 15 de Nisan, terminaba la fiesta de panes sin levadura el 21 de Nisan, pero sacrificaban el cordero el 14 de Nisan. Entonces, según lo que vemos bíblicamente en el Nuevo Testamento, no voy a estar diciéndoles todas las citas porque tomaríamos mucho tiempo, pero pueden ahí buscar las citas y después también pudiéramos tener una plática, porque yo sé que hay algunas cosas aquí que van a tener preguntas. Y no quiero que se traban en esas cosas, porque esto tomó mucho estudio. Entonces ya después platicamos. Pero lo más también es lo último que voy a hablar, lo que es la razón por qué esto es importante para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, según la Escritura y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, especialmente más bien los evangelios nos dicen los tiempos. Entonces, el 15 de Nisan cayó el primer día de la fiesta de panes de sin levadura, cayó ese día en miércoles, que es miércoles a jueves, como Pepe explicó sobre que el día era de 6 a 6, entonces cayó en miércoles. Y este es un tiempo muy importante porque ese día no se trabajaba, y era lo que se llamaba el Gran Shabbat o el Shabbatón, que es un Shabbat especial y es el Shabbat más importante. El Shabbat es el sábado, es el día, para nosotros es día de descanso, pero esto es algo aún más especial porque se llama uno de los días
grandes, uno de los días grandes. Entonces cayó el gran Shabbat ese año que murió y resucitó Jesús, cayó en el miércoles hasta el jueves. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque por esa razón, mejor de este lado, por esa razón podemos ver dónde estaba todo en ese tiempo. Ahora, estamos acostumbrados, y les voy a decir de una vez, estamos acostumbrados a decir que Jesús murió el viernes. El problema con eso es que por este día, el primer día de la fiesta fue el 15, y eso en ese año cayó en miércoles a jueves. Entonces significa que lo que es la cena del Señor, lo que celebramos siempre, a cada 3 meses en nuestra iglesia, la cena del Señor hubiera sido este día, el día anterior, porque era el día antes que comenzó todo. Y hay muchas cosas que podemos explicar de la palabra, pero ahorita no podemos hacerlo completamente. Entonces, según Éxodo, lo que Pepe explicó, 5 días antes del primer día de la fiesta, hubiera sido lo que es cuando traían los corderos para inspeccionar y para que pudieran estar viendo. Entonces, vemos en la escritura que el día antes de eso, llegó Jesús con Lázaro a Betania. Y eso hubiera sido el viernes durante el día 9 de Nisan. Y hubiera comido o cenado lo que era el Shabbat, o esa cena con ellos esa noche, el viernes 10. Y el siguiente día, después de eso, que hubiera sido el Shabbat, el sábado, hubiera sido un día muy importante, porque estamos hablando de un Shabbat muy diferente, porque era el fiesta de panes sin levadura. Entonces estaban preparándose para eso. Y 5 días antes de ese día tenían que traer el cordero y llevarlo ahí para que pudiera ser inspeccionado, para que los sacerdotes pudieran decir que sí era suficiente, sin mancha y todo eso. Entonces, ese día hubiera sido el viernes, hubiera cenado con ellos, y el sábado del siguiente día, Jesús hubiera entrado. Nosotros tenemos el Domingo de Ramos, pero quiero decirles que realmente, por lo que vemos en la Biblia, hubiera sido este sábado, porque hubiera sido 5 días antes, en el 10 de Nisan, cuando necesitaban inspeccionar lo que eran los corderos. Y como Jesús, el Cordero de Dios, que quita todo el pecado, quita el pecado del mundo, Él también entró en ese tiempo. Y Él se vino porque el día anterior en el Shabbat, habían tenido una fiesta ahí con Lázaro, y mucha gente comió ahí, celebrando lo que era ese día de Shabbat, y porque muchos estaban ahí porque Jesús, Yahushua, estaba ahí, y también por Lázaro y lo que había pasado con él. Entonces, muchas de esas personas de Betania sabían que venía Jesús y ya empezaron a creer. Entonces, ese día, el siguiente día que entra Jesús en Jerusalén, ahí estaba toda la gente. No solamente la gente que sabía que Él venía, pero gente trayendo sus corderos para ser inspeccionados. Y ese mismo día hubiera sido el día que Jesús entró en el templo. Entró en el templo y tumbó las mesas y todo eso. ¿Por qué? Porque era el día de inspeccionar.
¿Y qué estaban haciendo en el templo? Estaban robando a la gente. Estaban haciendo negocios como no debían de hacer negocios. Debían de estar ayudando a la gente y estaban perjudicando a la gente. Por eso Jesús se enoja y ya saca a todos de ahí del templo y ya. Entonces, y en los siguientes días fue cuando todo lo demás pasó en ese tiempo, como enseñó en el templo en un tiempo, y otras cosas que pasaron en ese tiempo. Pero llega el tiempo del martes, lo que es el martes, ¿qué sería? Sí, el martes se juntaron él con sus discípulos y tuvieron una cena. No era el Pesaj, no era la Pascua, era simplemente una cena que él quería estar con ellos porque él sabía, como él es el Cordero, la Pascua, él sabía que él no iba a celebrar la Pascua con ellos, que él quería estar con ellos ese día y ese día ellos hubieran estado preparando las cosas, que hubiera sido el día de preparación, hubiera sido el miércoles, pero el martes él cenó con sus discípulos. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, pues ya es la misma noche que Judas va con todos y luego viene y ya van a Getsemaní después de la cena, más tarde y temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, hubieran arrestado a él. Porque vinieron en un tiempo cuando no era tan común. Entonces arrestaron a él temprano en la mañana, fue juzgado. Con Pilato creo que hubiera llegado más o menos a las 9 de la mañana o algo así. Hicieron el juicio y todo eso. Fue crucificado a las 12 de la tarde y de 12 a 3 se puso oscuro todo para esas 3 horas y por fin muere a las 3 de la tarde. Muere a las 3 de la tarde en miércoles, el día 14. ¿Por qué 3 de la tarde? Porque en la fiesta, cuando hablamos de lo que es el Pesaj, cuando es matar al cordero para comerlo en el siguiente, la noche, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ellos necesitaban matar al cordero, sacrificar el cordero y luego ya preparar el cordero. Entonces siempre era a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Entonces Jesús muere exactamente cuando todos los demás debían de estar matando su cordero. Que es irónico, porque ahí estaban otras personas que realmente debían de estar preparando las cosas. Pero algunas personas estaban ahí. Entonces muere y fue sepultado antes de las 6 de la tarde, porque era el gran Shabbat, lo que era el Shabbatón. Y en esa noche, la misma noche que muere Jesús, todavía celebran el primer día de la fiesta. Y todos cenan juntos. Y muchos, la mayoría, hacen la Pascua, el Pesaj. Aunque Jesús, siendo el Cordero, ya lo había matado ese mismo, a unas horas antes de eso. Entonces tenemos el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y eso hubiera sido, como dijimos, hubiera comenzado a las 6 de la tarde en miércoles. Entonces Jesús muere y recuerden lo que dijo que va a estar en la tumba 3 días, 3 noches. Y algunas personas dicen que es que no son noches, días literales y todo eso, y tratamos de explicar, pero según esto, según como vemos aquí, y que esto fue el gran Shabbat,
podemos contar. Mira, él hubiera estado en la tumba el miércoles en la noche a jueves en la mañana. Eso es una noche. Y luego hubiera estado el jueves en la noche, o digo el jueves en el día, ¿sí? 1 y 1. Y luego el jueves en la noche y el viernes en el día. Y luego el viernes en la noche y el sábado en el día hasta las 6 de la tarde. Son 3 días, 3 noches, 3 días. Recuerden que en el día hebreo era la noche primero y luego el día. Por eso aún en Génesis, y lo hacen porque en Génesis dice, fue el primer día, la noche y el día. ¿Sí? Entonces, ahí es por eso. Entonces, fueron literales 3 días, 3 noches, 3 noches, 3 días. Y luego, tenemos aquí al Gran Shabbat, donde hubieran comido la Pascua. Aquí hubieran preparado la Pascua el día de miércoles, antes de las 6. Y aquí hubieran comido la Pascua, el Pesaj, que significa pasaje, pasará. Entonces, y luego hubieran tenido el día de preparación. ¿Para qué? Para el Shabbat normal. El Shabbat normal. Entonces, este día hubiera sido un día normal, pero en la tarde hubieran estado preparando para este Shabbat. Y luego el siguiente día, ahí en la noche, terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Entonces, Jesús hubiera levantado de entre los muertos. Él hubiera resucitado. La verdad es que no sabemos la hora en que resucitó. La hora pudiera ser de entre 6 de la tarde en sábado a 6 de la tarde en domingo. Ahí cualquier hora ahí. Lo que sí sabemos es que las mujeres fueron a la tumba. Y eso fue cuando estaba levantando el sol, el primer día de la semana, que hubiera sido el domingo a las 6 o 7 de la mañana, tal vez como a las 7. Entonces, esto hubiera sido. ¿Por qué es importante este día? Porque no siempre estaba igual el orden de estas cosas. Sabemos, pues siempre comenzaba aquí la fiesta, y siempre el 10 era, pero no siempre eran los mismos días. Entonces, como cayó en el Nuevo Testamento, como cayó en el tiempo de Jesús, el día de las primicias fue este día. El sábado de 6 de la tarde a domingo 6 de la tarde. Y es importantísimo que eso pasó, que ese calendario fue exactamente así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesús, que Yahushua es nuestras primicias, es las primicias. ¿Las primicias de qué? Primicias de la resurrección. Primicias de la resurrección. Entonces, día de las primicias cayó exactamente como debía de caer, porque Él fue nuestras primicias. Entonces, eso es importantísimo. Y no siempre caía así, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Que 3 días después, 3 días, 3 noches después, iba a estar este día, el día de las primicias, el día de la resurrección. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo. Acá de este lado nada más tengo las fechas de nosotros de este año, pero eso no es tan importante. Esto es lo importante. Esto que pasó. Es increíble, la verdad. Déjame leer, voy a poner mis lentes, no puedo dejarlos, pero voy a leer Mateo 28. Dice, después del Shabbat, está hablando de este Shabbat, cuando despuntaba el primer día de la semana, Miriam, la Magdalena, que nosotros conocemos como María,
y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Y sucedió que hubo un gran terremoto, porque el mensajero o el ángel, un ángel de Yahweh, descendió del cielo. Se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por temor a él y quedaron como muertos. Entonces el mensajero habló y les dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque se buscan a Yahushua, al que ejecutaron en un madero. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba puesto. Vayan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y sepan que Él va delante de ustedes al Galilea. Allí lo verán. Miren que se los he dicho. Entonces, increíble. Cuando hablamos de nuestra fe, esto es lo máximo. Porque dice Corintios que si no hubo resurrección, nuestra fe es en vana. Nuestra fe es vana. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros tiene que ver con la vida. Nosotros necesitamos vida. Entonces, si Jesús nada más muere, ¿de qué sirve? Hubiera sido con todos los demás, pero Yahushua, Jesús, Él muere y luego Dios, su Padre, lo resucita a los 3 días, después de 3 días. Entonces, ahí, eso es nuestra esperanza. Ese es el evento más importante en cuanto a nuestra fe, porque Él es el Cordero que quita el pecado. ¿Recuerden lo de los otros corderos? Los otros corderos nada más cubrían el pecado, pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y la verdad, eso es increíble. No hay nada como lo que hizo Dios por nosotros. Entonces, las otras cosas son detalles, y tal vez esto es algo que nunca han escuchado o algo así, pero déjenme decirles que lo más importante es que esto pasó. Esto pasó aquí, la resurrección, la muerte y la resurrección, porque Él fue el Cordero que derramó toda su sangre para que pudiéramos pintar en nuestra puerta para poder nosotros ser salvos. Entonces, por medio de la fe en lo que Él hizo, no solamente muriendo, sino resucitando y luego ascendiendo a estar a la diestra de su Padre para ser nuestro mediador. ¡Wow! No hay nada como eso. Entonces, Dios le bendiga, y si tienen preguntas, después podemos hablar. Pero quiero que tengan esperanza. Ese es lo más importante. Como hemos estado hablando en este tiempo especialmente, necesitamos esperanza, y la gente necesita esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en Yahushua el Mesías. Debe estar puesta nuestra esperanza en Él. Entonces, les invito, si no has hecho esa decisión, si no has puesto tu fe en Yahushua como tu Salvador personal, único y suficiente, te animo a hacer eso, porque hoy es el día de salvación. Todos los días es un día de salvación, y uno puede llegar a tener. Entonces, les invito a confiar en Él, a tener nuestra esperanza en Él y todo lo que pasó. Dios les bendiga. Me da gusto que podamos hacer esto otra vez, y espero verlos pronto.